Bueno, buenos días. Muchas gracias a la gente de Don Mario por este espacio, a la figura particular de Jerónimo por la invitación y por poder interactuar con ustedes aquí. La idea que me planteaba Jerónimo cuando me convocó era tener un análisis de cómo está funcionando el sistema, cómo está funcionando el manejo de malezas en nuestro país y qué es lo que hemos hecho mal o qué es lo que ha ocurrido y qué líneas deberíamos llevar adelante en el futuro, tanto aquellos que estamos involucrados en la disciplina como aquellos que no la están de manera directa. Ustedes saben que la problemática que tenemos hoy día, que es transversal a las diferentes regiones y es nuestro problema clave, está asociado fundamentalmente, no tengo el láser para marcar, pero se los voy a ir indicando, está fuertemente asociado al incremento que tenemos en el mundo y en nuestro país, al número de biotipos resistentes a diferentes mecanismos de acción. Esto es un proceso que se ha iniciado en los últimos 30 años, si bien tiene un origen temprano, en el caso de las triacinas, de la mano de la atracina. Después fue mediado fuertemente por los que son los inhibidores de ALS, ¿no? Es un grupo muy efectivo, con un amplio espectro, pero por su funcionamiento ha generado un incremento muy grande de biotipos resistentes, que es la que hoy lidera. Parecía que habíamos alcanzado un plató de esa curva, pero volvieron a aparecer nuevos incrementos en el último año, con lo cual esa curva sigue creciendo. Un aspecto no menor son los dos mecanismos de acción que siguen, que son las triacinas, de la mano fundamentalmente de atracina, no de metribuzin ni de prometrina. Digamos que hoy por hoy es el mecanismo, el ingrediente activo que más especies resistentes tiene en el mundo. Todavía no en nuestro país, hay alguna sospecha, pero no está declarado oficialmente, y eso está debido a la intensidad de uso. Después vienen los graminicidas, después vienen glifosato, que sin embargo llama mucho la atención en nuestros sistemas y en el ambiente la resistencia al glifosato, sin embargo no es la principal. Y por debajo también hay un nivel de resistencia que tiene que ver con los hormonales, ¿no? Que eso está creciendo de manera importante en nuestro país. Esto es el número de especies resistentes por número de sitios de acción, ¿no? Fíjense lo llamativo que es en el caso del Olium, en el caso australiano, una especie que es resistente a 14 mecanismos de acción, ¿no? Tenemos en el mercado aproximadamente en uso unos 16 y descubiertos 24 mecanismos de acción. Esta especie tiene 14. Imagínense cómo nos paramos frente a esta maleza, al complejo Lolium, para poder manejarlo de una manera racionalmente química. Después viene el complejo de lo que es Echinocloa, fuertemente. Problema de POA. En nuestros sistemas productivos, hoy POA empieza a ser un problema muy marcado. Empiezan a aparecer las consultas de que hay escapes a graminicidas, hay escape obviamente a glifosato, y nosotros la empezamos a percibir como es un problema de comportamiento en el manejo de la resistencia, lo empezamos a percibir cuando ya está en su fase exponencial ese biotipo resistente. Después viene el complejo de Amaranthus, Eleucines y Echinocloa, Capín, que son malezas que también tenemos en nuestro sistema, con un número importantísimo, ¿no?, de mecanismos de acción. Eso es como para que tengan idea de la magnitud del problema en cual nosotros nos enfrentamos. Como contraparte, hace más ya de 40 años que el último mecanismo de acción, no ingrediente activo, no familia química, que el último mecanismo de acción que fue descubierto e incorporado al mercado son los HPPD a inicio de los 80. Observen en la figura, en la tendencia de la figura,
están marcados ahí los PPO. Los PPO son mecanismos de acción. Perfecto. No, ahí no. Son mecanismos de acción que han sido liberados al mercado hacia fines de la década del 60. Hoy tienen una presión de uso de nuestra parte que es realmente alarmante. Esta es la evolución de la resistencia en Argentina. Tuvimos una aparición temprana que fue Amaranthus quitensis, Amaranthus hybridus, de Yuyo Colorado ALS. Después hubo 10 años del sistema donde parecía que el problema de la resistencia no era un problema de nuestro país. Sin embargo, la presión de uso del tándem cultivares resistentes glifo hizo que en menos de 10 años tuviésemos el reporte de resistencia a glifosato en sorgo de Alepo. Una resistencia particular porque es una resistencia metabólica, con lo cual eso implica que puede generar resistencias a otros mecanismos de acción, como sí ha ocurrido. Más allá de los números, fíjense que en el 2010 tardamos 10 años en generar 2 biotipos de 2 especies distintas resistentes, y en 5 años ya empezamos a tener el primer caso de resistencia múltiple, que era en el caso de raigrasa anual, Loyo multiflorum, con resistencia a ALS y a glifosato. Ese es un caso de resistencia múltiple, el primer caso de resistencia múltiple. Y en los últimos 5 o 6 años empezamos a agregar integrantes a esta lista con diferentes mecanismos de acción. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Nabo, que ya tiene resistencia múltiple. En el caso de Hybridus, que en 20 años volvió se empezaron a reportar biotipos resistentes con resistencia múltiple, ya no solo a ALS como teníamos originalmente, sino también a glifosato. El caso de Palmeric es hoy por hoy la resistencia más importante, y sí empiezan a aparecer sobre el final, en el caso de Yuyo Colorado hybridus, fundamentalmente, resistencia a hormonales, resistencia múltiple, ¿no?, a hormonales y glifosato, y finalmente ya empezamos a tener resistencias, hay sospechas, de resistencias a ALS y hormonales. Fíjense la gravedad de ese punto. Bueno, en el caso de Nabo ya llegamos a tener una resistencia triple. La gravedad que tiene esto, pero más que ello, lo que impacta es la tasa de crecimiento de esa detección de resistencia. Para que tengan claro, la resistencia es un proceso de comportamiento. Nosotros no somos los responsables de generar la resistencia, ¿no? La resistencia no es una respuesta a la acción del herbicida. Eso es una cuestión de comportamiento. Los genes de resistencia o los procesos metabólicos de resistencia a herbicidas existen dentro de las poblaciones de malezas. Lo que pasa es que pueden estar quizá en una frecuencia del 0,0001%. Y nosotros con un uso reiterado del mismo mecanismo de acción o del mismo ingrediente activo, hacemos que en el término de unos 10 años pase de ese 0,01, que es realmente irrelevante, a que sea la totalidad del lote. ¿Sí? Ese es el problema, es de comportamiento. Por eso es que ese nivel de crecimiento está asociado fundamentalmente a la presión de uso que estamos haciendo de nuestros mecanismos de acción. Allí, esto es un ajuste exponencial muy alto, en el final de la curva lo que tenemos que hacer es, seguimos con la misma tendencia, generamos una menor pendiente, es decir, que esa curva entre en un plató, o generamos una pendiente negativa para empezar a disminuir la presión de selección sobre distintas especies. Ahí, en el final de ese modelo, es donde está el desafío de cómo tenemos que manejarnos. Esto es una compilación de información que necesitábamos del partido de Pergamino, que hicimos desde el grupo de trabajo, son unas 10.000 hectáreas censadas, unos 400 lotes. La idea es ver qué presión de uso estamos haciendo sobre nuestros mecanismos de acción y sobre nuestros ingredientes activos dentro de un mismo mecanismo de acción. Y lo que surge es que realmente es preocupante, tenemos además de un alto uso,
ese uso está concentrado en muy pocos ingredientes activos, ¿no? Fíjense en el caso de las ALS, diclosulan y metsulfurón se llevan el 95% del uso en el partido. Y así podemos seguir. En el caso de los graminicidas, el uso de cletodin duplica al uso de aloxifod, por ejemplo. Tenemos casos de 6, 7 aplicaciones de cletodin a lo largo del año. Arrancamos con raigras temprano y terminamos con el leucine y el complejo de gramíneas anuales al final del ciclo, ¿no es cierto? Una fuerte presión. Los PPO, si bien hay un menor uso en cuanto es el quinto mecanismo de acción usado en el partido, sin embargo hay dos mecanismos de acción o un mecanismo de acción, en el caso de safloveracil, que se lleva la gran proporción de uso. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estamos poniendo una presión de uso muy concentrada sobre determinados ingredientes activos. Y así podemos analizar, es paradigmático el caso de atracina, los inhibidores del fotosistema 2, que predomina dentro del uso de este mecanismo de acción, o el caso de los inhibidores de la división celular, donde el 99% está hecho en control sobre metolacloro. Eso es lo que quiero que resalten, no los números, obviamente, sino la presión de uso que estamos haciendo, no solo sobre pocos mecanismos de acción, sino sobre pocos ingredientes activos dentro de ese mecanismo. Los hormonales, obviamente, el tándem dicamba 2,4-D está por encima de todo el resto, ¿no? Ya habiendo detectado resistencia a 2,4-D dentro de nuestros sistemas productivos, lo cual eso hace que nos sintamos preocupados. Esto es como un análisis del diagnóstico de donde estamos parados. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Un incremento. ¿Cuál es el desafío? Pues tenemos un incremento de la población mundial, tenemos un proyectado realmente preocupante de llegar a los 10.000 millones de personas en el 2050, con una proyección muy alta de lo que es la producción de alimentos, y allí lo que tenemos desde el punto de vista del manejo de la protección vegetal y específicamente de lo que son el manejo de malezas, tenemos una curva donde se ha ingresado en un plató hace 40 años y una evolución proyectada de la resistencia a herbicidas de diferentes biotipos que, como decíamos, que era exponencial. Entonces, estamos en un problema, ¿no? Porque tenemos como las manos atadas. Tenemos un inconveniente en contar con nuevas herramientas de lo que tiene que ver el control químico, pero por otro lado tenemos una presión de las malezas sobre nuestro sistema productivo. Eso es realmente algo que tenemos que atender de diferentes maneras. Si pensamos para atrás, ¿qué son los problemas que hemos tenido? Bueno, no vamos a entrar, eso da para analizar cada una de ellas. Nuestros sistemas productivos son muy sencillos. La visión que tenemos de corto plazo por cuestiones económicas hace que no pensemos más allá de una campaña o de dos. Es decir, son sistemas muy simplificados. Ante los sistemas simplificados, la maleza reacciona en consecuencia. La reticencia en investigación en manejo integrado de maleza o integrar enfoques, los grupos de trabajo, muy pocos grupos de trabajo en estos últimos años han avanzado en ese sentido, porque es mucho más sencillo trabajar en efecto respuesta probando un herbicida, ¿no es cierto? Y hacia ahí también fue dirigido el financiamiento. Quizás muchas veces no hemos alertado de este problema. Se ha hablado en ámbitos científicos, en ámbitos técnicos, pero no ha llegado al nivel de la producción, ¿no? A los niveles de los decisores. Eso es realmente importante. No estuvo dirigida la atención a la audiencia correcta. Las políticas gubernamentales no se preocuparon fundamentalmente por lo que fue el tema de la resistencia, ni lo siguen haciendo. Fue un soslayo importante y no debería hacerlo en función de el impacto económico que nos cuesta la resistencia en nuestro sistema productivo. No es lo mismo gastar 40 o 50 dólares por hectárea para controlar malezas que gastar 140 dólares cuando tenemos un combo de malezas resistentes. Y obviamente lo que tenemos que ver es trabajar con el rol de la comunidad, la que nos rodea, en el sentido de que hay una fuerte objeción al uso de herbicidas, una fuerte objeción
al uso de nuestras herramientas, y eso es necesario llevar adelante una acción conjunta de convencimiento de que se pueden llevar adelante buenas prácticas agrícolas y sistemas sustentables. Y obviamente un enfoque multidisciplinario ha carecido en este momento en nuestros sistemas productivos, donde los malezólogos trabajamos por un lado, los fitopatólogos por otro, los entomólogos por otro, y nunca hemos integrado proyectos de investigación de lo que tiene que ver con el manejo de adversidades bióticas. Eso es un problema de lo que es el análisis de lo que venimos haciendo. Algunas cosas realmente mal. La idea es apuntarle a una integración de enfoques. No vamos a analizar cada una de ellas, pero que va desde la prevención de las invasiones de biotipos resistentes de una zona a otra. Analicen nomás el movimiento que tenemos de los equipos de las cosechadoras. Uno tiene barreras fitosanitarias cuando va de una zona a otra y le sacan una manzana o una mandarina, pero no analizamos la limpieza de una cosechadora con todo lo que puede llegar a llevar de semilla y transita 2.000 kilómetros de norte a sur o de este a oeste, siendo una difusión antrópica de la resistencia. Eso tiene un impacto terrible, se soslaya. Basta ver nomás las estaciones de peaje, ¿no? Tenemos todo el combo, parece un herbarium de malezas resistentes. Están todas semilladas y ahí tenemos toda una diseminación como ejemplo paradigmático de cómo soslayamos el problema. La gestión de sistemas productivos que hagan más difícil la invasión de la maleza dentro de un lote, fundamentalmente está atado a lo que tiene que ver con la dinámica de la maleza en el lote, y la herramienta que contamos es el cultivo de cobertura. Esos son elementos muy importantes para hacerle complicada la vida a una maleza dentro del sistema. El aumento de eficiencia de usos de herbicidas, les voy a mostrar dos ejemplos de cada una de las situaciones. El aumento de la eficiencia de uso de los herbicidas va de la mano a que tenemos que empezar a pensar, a proteger a nuestros mecanismos de acción, a nuestros ingredientes activos. De modo que cuando uno hace uso de un mecanismo de acción o de un ingrediente activo determinado, conociendo el comportamiento de la maleza, obtiene la mayor eficiencia. ¿Sí? Si tengo que aplicar 4 veces, quizá debo conocer la maleza para que aplicando una vez tenga el máximo impacto dentro de ese ciclo de la maleza. Algunas cuestiones de eso vamos a ver rápidamente. Y obviamente hay un complemento de mecanismos, de controles que van desde el control mecánico en algunas zonas donde se puede empezar a hacer con implementos de corte horizontal, hasta el manejo de bioherbicidas, hasta los procesos alelopáticos de los cultivos de cobertura. Eso tiene que ver con alguna acción que son combinación del control químico y de las cuestiones culturales. Acá la idea es no volverse dogmáticos, ¿no? La idea ahora es, hay un fuerte cuestionamiento de los herbicidas, se le prenden velas a los cultivos de cobertura, y la verdad de las cosas es que si nos volvemos dogmáticos y queremos manejar nuestros sistemas productivos en malezas con cultivos de cobertura, vamos a fracasar. ¿Qué va a pasar? Dentro de 10 años, si nuestros sistemas productivos están basados exclusivamente dentro de lo que son los cultivos de cobertura, vamos a tener en 10 años biotipos adaptados a prosperar bajo los cultivos de cobertura. De eso ya lo estamos observando. La maleza se adapta, tiene mucha variabilidad genética y empiezan a adecuarse al ciclo del cultivo de cobertura o a germinar debajo de ese residuo que uno le pone. Por eso lo que hay que hacer es volver a diversificar. Si un año hice un cultivo de cobertura, el otro año se tengo que ir a un barbecho químico, no está mal. Esa táctica vamos a ver, la de sistemas productivos con mayor resistencia a las invasiones y a los ajustes adaptativos de las poblaciones de malezas, cultivos de cobertura. La idea de eso era, por ejemplo, tenemos experimentos de hace unos años donde se trabajan con diferentes monoculturas de cultivos de cobertura. Ahí hay avena triticale y vicia, las mezclas binarias de las gramíneas y de las gramíneas con vicia y una mezcla triple. Lo que observamos es la materia seca en el eje de las ordenadas, la materia seca aérea del cultivo de cobertura, que son las barras verdes, y la línea roja es la materia seca aérea de malezas. La que observamos aquí es la del cultivo, la del barbecho químico, y hay una disminución del número de malezas allí, producto de las intervenciones químicas que nosotros hacemos.
Lo que quiero es que vean el impacto importante que se genera esto es cuando el cultivo está en pie. En algunos casos se rola, en otros casos se termina de manera química. Y después se observa la evolución del control de malezas, la evolución de la materia seca aérea de malezas bajo un cultivo de soja, ¿no? Ahí lo que hay que ver, más allá de los picos, son los bajos niveles, es decir, hay un impacto muy fuerte dentro de lo que es la dinámica poblacional de la maleza. No nos da el tiempo, pero el tema de esto es clave, es muy importante lograr para las zonas húmedas en las cuales nosotros nos estamos manejando volúmenes de materia seca aérea de residuos que estén entre los 8.000 a 9.000 kilos. ¿Por qué? Porque eso es, el efecto es la impedancia física, ¿no? No es el tema de la interferencia lumínica, porque la luz no penetra más allá de medio centímetro en el suelo, y tiene que ver también fundamentalmente con la impedancia física que hace ese rastrojo a la emergencia de la maleza. ¿Qué es lo que visualizan allí? Si uno analiza la materia seca que tenemos en triticale, que tenemos 5.000 kilos y tenemos un pico de emergencia, eso se dio en la campaña que venía de la seca. ¿Qué era lo que ocurría? Nos quedamos con la mitad del residuo, ¿no? La duración del residuo fue más baja, tuvimos menos productividad y el nivel de atemperamiento de la temperatura que había bajo el residuo, afuera en el barbecho químico eran niveles realmente límites térmicos para que las malezas germinaran y no había humedad, pero bajo el residuo sí. Teníamos un atemperamiento de las temperaturas y teníamos humedad. Entonces teníamos emergencia bajo el residuo y no la teníamos en el barbecho químico. Lo que le quiero mostrar es que guarda con los dogmatismos. Hay que tener cuidado con eso. No se puede uno extrapolar tecnologías o experimentos de una región a la otra. Hay que analizarlo y tener en cuenta cómo es la dinámica del proceso de enmalezamiento en mi zona y cuál es la productividad de los cultivos de cobertura que yo puedo alcanzar. Nosotros, para tener buenos niveles de manejo de malezas, de yuyo colorado y de equinocloa, tenemos que arrancar con unos 9.000 kilos al rolado del cultivo de cobertura, ¿no? Y eso nos tiene que durar al menos, la tasa de degradación de ese residuo debe durar lo menos 3 meses, ¿no? De modo de afectar la primera y segunda camada, por ejemplo, del yuyo colorado. Ahora no tenemos tiempo para mostrarle, pero quería llamarles la atención sobre eso. Es decir, hay herramientas. Ahora, cuidado con esa, porque implica un ajuste más importante. La otra cuestión es cómo aumento la eficiencia de uso de un herbicida. Bueno, ahora van a encontrar en muchas publicaciones, charlas, divulgaciones, curvas de emergencia, ¿no? Van a encontrar de todas las regiones, hemos salido a hacer los malezólogos curvas de emergencia. El punto de la curva de emergencia es un dato muy interesante, pero nos está faltando, dentro de lo que son las curvas de emergencia, el análisis de la fenología, ¿no? De la emergencia. Es decir, si yo tengo una emergencia de una coniza que arranca en inicios de marzo, y yo sé que entre los 5 y los 10 centímetros, a grosso modo, es el momento clave para poder controlarla, además de saber que arranca en marzo, yo tengo que saber cuánto tiempo está esa generación en ese estado. Porque una cosa es que pase 15 días en ese estado y otra cosa es que esté 2 meses. Esa información no surge generalmente de las curvas de emergencia. Entonces, lo que es necesario avanzar frente a las curvas de emergencia es también en la fenología de cada generación. Eso es una vuelta de rosca que complica el sistema. Obviamente siempre lo complica. La idea de esto es tener en cuenta cuándo va a ocurrir la emergencia de esa maleza. Nosotros estamos trabajando en modelos de predicción de la emergencia, de modo de poder optimizar el uso de residuales. Si yo sé cuándo, puedo predecir con cierta exactitud cuándo una maleza va a empezar a emerger, puedo posicionar mi residual de modo de que tenga el mayor efecto sobre la dinámica de esa maleza. Eso lo estamos trabajando sobre equinocloa, sobre coniza y sobre ryegrass, fundamentalmente. Fíjense, esto es una curva, tenemos un esquema químico típico de la zona,
que se trabaja cuando vamos a un control químico para cereales de invierno, o alternativas de control químico cuando vamos a un barbecho de verano. Tenemos dos generaciones iniciales, una de abril, otra de mayo, fíjense que están marcaditas, una de fin de junio que tiene, fin de mayo, que es de menor importancia, y una cuarta generación que arranca cuando tengo el trigo macollado, en el caso de que hubiera hecho algún control anterior. Muchas veces, si yo tengo un ingreso tarde al lote, ese pico de abril lo que hace es cuando llego a julio, tengo unas matas que son imposibles de manejar. Entonces eso es muy complicado, ajustar las curvas de emergencia al timing químico. Pero van a encontrar la información de los esquemas de control químico por un lado y las curvas de emergencia por otro. Y nunca se solapan. Lo que es importante es saber y solapar cómo está funcionando la maleza en función del timing de los herbicidas que yo dispongo, ¿no? ¿Es más complejo? Y sí, es más difícil. El problema de la resistencia hace que nuestros sistemas se van a complejizar. La diversidad implica complejización, lamentablemente. Lo importante de esto es hacer los modelos de predicción de cuándo van a ocurrir estos picos, eso lo estamos trabajando, para después obtener el mejor timing de uso de ese herbicida. Cualquiera sea el herbicida, no importa. Este es un ejemplo de cómo uno tiene que ir utilizando diferentes mecanismos de acción para no aumentar la presión de selección sobre la maleza, pero la idea es que yo tengo que predecir, saber cuándo eso va a ocurrir para poder optimizar el uso del herbicida, y además lo que tengo que saber es cuánto tiempo esta generación está entre 2 o 3 hojas, en el caso del ryegrass, para poder tener el momento crítico de control. ¿Sí? Eso es un aporte que hace la fisiología, la biología de las malezas y en la armonización con el control químico. ¿Que es sencillo? No, no es sencillo. Y que si uno se cambia de un año al otro las cosas pueden cambiar, también. Y si me cambio de región, también. Pero bueno, es importante frente al problema que tenemos nosotros de lo que es el ryegrass y cómo se ha diseminado en nuestra región, de los problemas que tenemos de resistencia, empezar a pensar cómo funciona y en qué momento, hablo de ryegrass porque tengo el ejemplo, pero lo tenemos para Yuyo Colorado, para Capín también, y para Coniza, cómo funciona la maleza para poder encontrar el momento clave donde manejarla. Eso es realmente imperioso. ¿Cómo seguimos? Bueno, la he más o menos para no atrasarme y así sigue después Marcelo. Vamos a tener que trabajar fuertemente en generar conocimiento en lo que es un manejo cultural, claramente. Ahí dentro de lo que es el tema de manejo cultural, me parece que es relevante destacar el manejo de la dispersión de semillas. Nosotros no le estamos dando ningún tipo de importancia a lo que es el manejo de semillas. No tenemos equipos en el país como los destructores de semillas Harrington que tienen Estados Unidos y tienen los australianos. Realmente en el país no hay equipos de esa naturaleza y son muy útiles porque van a cortar un momento clave que es la dispersión de la semilla. La semilla tiene una dispersión natural, ya sea por factores ambientales o por la fauna, pero que podemos o no podemos manejar, pero sí la antrópica. Bueno, nosotros la antrópica la estamos totalmente soslayando. El manejo químico obviamente va a venir de la mano de mecanismos de acciones nuevos, eso es un panorama incierto, de desarrollar sinergistas, productos que vuelven que hacen que una maleza, aquellos procesos de resistencia no metabólica sean inhibidos cuando yo agrego un sinergista y el herbicida pueda funcionar. Hay ejemplos. El desarrollo de nuevos herbicidas, ahí por diferentes técnicas moleculares, los bioherbicidas. Obviamente el manejo a sitio específico que va a tener que ver en lo que tiene que ver con el censado y discriminación maleza-cultivo y empezar a ver cuándo yo empiezo a tener un problema de resistencia y esos manchones empiezan a ser problemáticos. Eso es muy importante. Y los modelos de predicción.
como trabajan los australianos fundamentalmente, que predicen cuántas generaciones de una maleza van a pasar en función de las aplicaciones de herbicidas que yo estoy haciendo. Eso es importantísimo. Es decir, 10 veces, 20, un año, 2 años. Eso es realmente importante, esos modelos existen, tenemos que ponerlos a punto. Y además lo que tenemos que saber es cómo va a prosperar o cómo va a moverse esa maleza a partir de esa presión de selección que yo hago con el herbicida. Y finalmente, para terminar, de dónde estamos parados y cómo podríamos mejorar la situación, porque obviamente hoy por hoy estamos en una situación donde hemos pasado de una era donde dependíamos mucho de lo que era el uso de los herbicidas, ahora estamos en una era donde es conocimiento intensiva. Ahora, el generar conocimiento no se genera de la mañana para la noche, ¿no? Y después tenemos que ajustarlo y adaptarlo a las diferentes regiones. Entonces, ahí tenemos el rol que nos cabe a nosotros, investigación y extensión. Fundamentalmente nosotros tenemos que cambiar la perspectiva y la prospectiva de nuestros experimentos. Nosotros tenemos que sin dejar de atender el corto plazo o la microparcela, tenemos que ir hacia espacios donde tengamos experimentos de mediano y largo plazo, que sean unidades demostrativas donde podamos simular las escalas del malezamiento que vemos en los experimentos, las que se dan en un lote. Hemos ido con prueba y error o control y observación de microparcelas con los herbicidas, pero cuando vamos al nivel de lote, dice, ¿por qué falló el herbicida? Bueno, porque yo lo apliqué de una condición, con un nivel de agua, con un tamaño de gota diferente, en una condición totalmente distinta a la que después ese herbicida tuvo que defenderse en el lote. Eso es muy importante ajustarlo. Es una tarea que nos compete a nosotros. En algunos aspectos estamos redefiniendo eso. En lo que tiene que ver con la industria agroquímica, bueno, una de las cuestiones es lo que tiene que ver con la generación de nuevos mecanismos de acción. Eso es un horizonte incierto porque es muy caro, hay que ver cuánto tiempo pasa para recuperar la inversión, en un horizonte donde la resistencia ya está a la vuelta de la esquina para mecanismos de acción, por ejemplo, que han ocurrido antes de que se libere al medio. Tal es el caso de piroxasulfone, ¿no? Donde ya había resistencia en ryegrass antes que saliese al mercado. Bueno, eso es un mecanismo, un espacio bastante incierto. La otra es que lo que estamos haciendo es desarrollar acciones conjuntas para optimizar el uso de los herbicidas. Bueno, ¿aplico una vez? Bueno, ¿pero cuándo aplico? ¿Lo aplico en el momento acá, en el momento de la emergencia, o 140 grados días antes de que empiece a emerger? Bueno, esos modelos de ajuste, lo estamos haciendo con varias empresas y realmente eso es muy auspicioso, porque genera un grado más de una vuelta de rosca a lo que implica el uso de una tecnología muy eficiente como es el uso de un herbicida. El sector productivo, lo que hablábamos hoy, ha sido totalmente soslayado y dirigida la atención en lo que tiene que ver con la problemática de resistencia. Hay que tener en cuenta que la decisión final la toma o el asesor o el productor que está en el campo. Y es al que menos le hemos dirigido la atención de la problemática de la resistencia. Ahí hay que tener, como ocurre en otras partes del mundo, acciones proactivas de capacitación y de prevención y manejo. Hay en muchos lugares, fuera en Estados Unidos, por ejemplo, los lotes demostrativos de la idea del ver para creer, ¿no? Entonces, cuando uno ve, puede creer en lo que está haciendo. Eso es una necesidad importante de involucrar al sector productivo. Y finalmente el Estado, lo puse más grande a propósito, nosotros tenemos que remover el Estado tiene que remover aquellos factores sociales, económicos e institucionales que van a obstaculizar la adopción de prácticas de manejo que apunten a una integración. Hablar de un manejo integrado es muy ambicioso, pero al menos empezar a pensar en integrar más de alguna alternativa de control, es decir, de manejo, perdón. Nosotros necesitamos cuestiones que van desde una ley de tierras, como ocurre en Uruguay o como ocurre con la ley agrícola en Estados Unidos, donde hay rotaciones planteadas dentro de lo que es eso, el manejo de los contratos, ¿no? Eso es una cuestión que hoy por hoy es impensado muchas veces abordar manejos culturales
teniendo en cuenta el grado o la modalidad de acceso que tiene el productor a los lotes. Entramos tarde en los lotes con procesos de enmalezamiento muy avanzados y después hay que apagar ese incendio. Bueno, ahí pensar en estrategias es muy difícil. Bueno, en ese caso el Estado no puede estar ausente en esa cuestión. Y como ocurre finalmente en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, programas que alienten y que contribuyan desde el punto de vista monetario a aquellos productores que certifiquen integración de actividades, ¿no? Eso debe ser manejado a nivel local, regional, no puede ser de arriba hacia abajo, no puede venir de un gobierno nacional a niveles locales, sino tiene que ser la propia comunidad que se involucre. Eso está ocurriendo en otras partes del mundo. Nosotros tenemos que trabajar a nivel de municipio, a nivel de región, porque el problema de la resistencia es muy importante. Entonces tenemos que tener programas que tengan un financiamiento nacional, pero con un contralor local, que cada componente local se involucre y sea responsable de las acciones que estamos haciendo con nuestras malezas y con nuestra resistencia. Eso es un proceso clave, porque si no, vamos a seguir sumando participantes a la lista que les mostraba hoy. Bueno, muchas gracias y a disposición. Gracias, Horacio. Muchas gracias.